Raíces Podcast, temporada 2, capítulo 1, la voluntad de Dios. Sean todos bienvenidos, estamos muy contentos con esta segunda temporada de Raíces Podcast. Sí, nuestro episodio número 1, sabemos que va a ser una gran bendición, estamos entusiasmados, estamos contentos, estamos llenos de fe, creyendo que va a ser una temporada que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David, emocionada, ya queríamos volver, ya estábamos ansiosos por regresar y poder bendecirles con estos temas que el Señor nos ha estado hablando y que esperemos que sea de mucha edificación para sus vidas como ha sido también para nosotros. Así es, contentos por todo ello. Y este primer episodio, Karen, queremos estar hablando acerca de la voluntad de Dios. Sí. Queremos hablar, la voluntad de Dios, dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que tiene 3 características: es buena, es agradable y es perfecta. Y es lo que queremos hablar esta tarde, de cómo podemos estar en la voluntad perfecta de Dios para poder caminar en nuestro destino, caminar en nuestro propósito, porque hay 2 formas, Karen. Podemos caminar en la voluntad perfecta de Dios, pero también podemos caminar en la voluntad permisiva de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de esta diferencia y yo creo que va a ser de mucha bendición. Así es, David. Es tan importante que como hijos de Dios comprendamos lo que es estar en la voluntad perfecta de Dios. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos haciendo cosas buenas. Qué tremendo. Y cuando hacemos cosas buenas, creemos que Dios está 100% agradado de nuestras acciones. Sin embargo, no todas las cosas buenas que hacemos, Dios nos pidió que le hiciéramos. No todo nuestro proceder, Dios está contento con ello, aunque no sea pecado. A veces Exacto. Creemos que si no hacemos pecado, agradamos a Dios. Pero hay decisiones que Dios nos ha estado pidiendo y no hacemos por diversas razones. Pero caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es algo que como hijos de Dios debemos de buscar y procurar. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Así y es. En este episodio vamos a ver cómo muchas personas en la Biblia se movieron en la voluntad perfecta de Dios, pero también se movieron en la voluntad permisiva de Dios. Y hay que ver la diferencia porque, por lo general, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios son muy similares, pero la diferencia es el resultado. Claro. Y muchas veces podemos estarnos encontrando en la voluntad permisiva de Dios. Aunque estemos haciendo cosas buenas, Dios no está complacido con nosotros. Entonces vamos a ver la diferencia de ellas y cómo podemos pasar de una a la otra. Así es. La voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas es cuando estamos en el lugar donde Dios desea que estemos. A diferencia de la voluntad permisiva de Dios, es cuando Dios nos permite, la voluntad permisiva, Dios nos permite hacer ciertas cosas, aunque no era la primera opción que Dios tenía para nosotros. Uh-huh. Es decir, Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino para nuestras vidas y es lo que Él deseaba para que nosotros viviéramos. Pero muchas veces como seres humanos no caminamos en esa perfecta voluntad de Dios y tomamos algo lindo, algo bueno, como bien decías tú, pero no es la primera opción del plan de Dios para nuestra vida. Y Dios a veces nos permite hacer ciertas cosas, andar en cierto caminar que es bueno, que trae edificación, que es agradable, pero no era la primera opción que tenía para nosotros. Y el hecho de que Dios permita que nosotros estemos en su voluntad permisiva no es que Dios esté contradiciendo, sino que Dios nos está dando oportunidad, o como decimos acá en el norte de México, nos está dando chance, ¿verdad? Nos está dando chance de que nosotros volteemos a Dios y retomemos nuestro camino
que es por el cual el destino que Dios nos dio para vivir, nos está dando un tiempo, un espacio de oportunidad para que nosotros volvamos a la voluntad perfecta de Dios. Pero la voluntad permisiva es hacer cosas que a lo mejor son buenas, pero no fue la primera opción por la cual Dios nos envió a esta tierra. Y como bien tú decías, puede ser algo bueno, puede ser algo agradable, puede ser algo inclusive hasta bíblico, pero hay veces que Dios agarra a una persona, siempre Dios toma a una persona y le envía a la tierra con un destino, con un propósito que debe de cumplir, y a veces como seres humanos queremos irnos un poquito por el carril de enseguida, ¿no? O por la tangente, y seguir haciendo cosas buenas que agradan a Dios, pero no es lo que Dios me pidió a mí hacer en esta tierra. Entonces es la diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Y como bien decías tú, al final de nuestros días el resultado va a ser muy diferente. Así es. Y la voluntad perfecta de Dios, David, hay características de la voluntad perfecta de Dios. Sí. La voluntad perfecta de Dios, aparte de que es exactamente donde Dios quiere que estés, es donde tú encajas perfectamente. Sí. En la voluntad perfecta de Dios, ahí está nuestro lugar. Exacto. Ahí tenemos las necesidades que Dios quiere que tengamos y encajamos perfectamente en ese destino. Sí, claro. Cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, estamos en un lugar excelente, sí, donde Dios está 100% complacido con tu vida. Qué tremendo. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios sonríe cuando cuando Él escucha nuestro nombre. Cuando tú caminas en la voluntad perfecta de Dios, Dios está complacido totalmente con tu vida. Qué tremendo, qué hermoso. Por eso es necesario que aprendamos a caminar en la voluntad de Dios, sí, porque los que amamos a Dios queremos complacer al Señor. Hay personas que tan solo pensar, David, la idea de que Dios no esté 100% complacido con su vida, le causa un temor. Claro. Y creo que eso es amar a Dios plenamente. Sí. ¿Por qué? Porque la voluntad permisiva de Dios, así como dice permisiva, es un permiso que Dios nos da, como decías tú, para darnos oportunidad de cambiar. Pero ¿cuál es el problema de la voluntad permisiva? Que Dios no está complacido con nosotros. Claro. Y en la voluntad permisiva de Dios, a veces nos engañamos porque hay bendición también, David. Sí, claro. En la voluntad permisiva de Dios hay personas que tienen éxito. Sí. En la voluntad permisiva de Dios hay bendición. Y muchas veces eso nos puede engañar y Exacto. pensar que Dios está agradado de nosotros. Exacto, ver un favor, ver una gracia de Dios con acciones que tenemos no debe de engañarnos. Yo creo que según a la luz de la palabra de Dios, lo que nos define a nosotros si estamos en la voluntad perfecta de Dios o no, es cuando su presencia está con nosotros. Siempre nosotros no podemos estar buscando, el dinero no va a decir si realmente estamos en la voluntad de Dios. Que tú tengas dinero no te dice que estás en la voluntad de Dios. Que tú tengas éxito en el proyecto ese no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Que estés siendo famoso no quiere decir que estás en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te dice a ti que estás en la perfecta voluntad de Dios? La presencia de Dios en la vida de esa persona. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando la presencia de Dios está en tu casa, cuando la presencia de Dios está en el ministerio, cuando la presencia de Dios está ahí en un lugar, esa es la evidencia de que Dios está complacido contigo y que estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Eso es muy interesante porque en el presente hay veces que tanta predicación de motivación, tanta predicación de prosperidad, tanto enfoque al éxito en la predicación actual en el mundo entero, nos pueden hacer creer que el éxito nos dice que Dios está totalmente complacido con nosotros, que el favor que cargamos, Dios está con nosotros, que si tienes dinero, Dios está contigo totalmente está agradado de ti. Pero la verdad es que puedes ser exitoso, puedes tener finanzas, pero puede ser que estés en la voluntad permisiva. Dios te está permitiendo
hacer cosas, Dios está permitiendo crecer, tener ese éxito, tener eso que estás vislumbrando, ese favor que tú mencionabas, pero lo que te va a decir a ti si estás en la voluntad perfecta de Dios o no es su presencia. Así es. Que la presencia de Dios esté ahí es lo que hace la diferencia. Por eso es importante conocer a Dios. Sí. Dicen Colosenses que debemos de llenarnos del conocimiento de su voluntad para nosotros. Wow. Es importante que nos llenemos del conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, en toda área de nuestras vidas. Pero bueno, como el material es muy extenso, que quisiera yo enfatizar personas en la Biblia que caminaron bajo la voluntad permisiva de Dios y qué podemos aprender. Claro. Es necesario llevarlo a la práctica y aprender de personas en la Biblia que caminaron bajo la voluntad permisiva de Dios para no cometer esos errores. Claro. Y siempre saber, el termómetro de la voluntad de Dios en mi vida es que su presencia esté a mi lado. Exacto. Porque Dios, tú puedes estar en la voluntad de Dios en el sufrimiento también. Sí, claro. Hay sufrimientos que vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestros errores, ¿verdad? De cosas que hicimos mal. Pero también hay pruebas que Dios quiere que tú padezcas. Hay sufrimientos, hay una cruz que debemos de padecer. Y cuando la padecemos y nos rendimos a esa voluntad de Dios, Dios se agrada. Claro. Porque es una cruz que Dios quiere que tú lleves para ser el hombre o mujer que Dios desea que tú seas. Eso es precioso. Entonces, aquí lo importante es que yo padezca el sufrimiento que Dios quiere que yo padezca y no consecuencias de mi rebelión. Sí, claro. En todo. Entonces, por eso es importante que su presencia esté conmigo. Claro. No me va a definir el éxito, no me va a definir si veo resultados vistosos, que la gente piensa que Dios está contigo. No. Es la presencia de Dios, porque aún en el sufrimiento, en la pérdida, en el luto, puede ser que Dios me está posicionando en su perfecta voluntad, porque es lo que Dios quiere para mí. Y yo creo, David, esto entre paréntesis, cuando Jesús iba a ser crucificado, él está en el Getsemaní y él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y muchas veces, David, hay copas amargas, Sí. porque Jesús se refería a una copa amarga que él debía de beber, que era la cruz, pero era la voluntad de Dios perfecta que él pasara por esa cruz. Exacto. Si no, no estaríamos aquí. Exacto. Entonces, hay copas amargas que debemos de beber. Sí. Y no significa que Dios no esté contigo. Exacto. No significa que Dios te dejó. Exacto. Es más, Dios está más cerca de ti en ese momento. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Sí, yo creo que el primer ejemplo en la Biblia, y muy claro, muy notable, lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando el pueblo de Israel fue con Samuel y le pidió a Samuel que les diera un rey como todas las demás naciones. El pueblo de Israel era gobernado por Samuel, que era juez y era profeta. Entonces, el pueblo de Israel se levantó y habló con Samuel y le dijo, queremos que Dios nos dé un rey como todas las demás naciones. Es decir, el pueblo de Israel estaba bajo la voz de Dios a través de Samuel, pero querían ser igual que los demás. Uh-huh. Veían que las demás naciones eran fuertes, veían que las demás naciones tenían un rey, entonces ellos querían ser igual que los demás. Y entonces Dios se los concedió. No era la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Sin embargo, Dios habló con Samuel y le dijo, está bien, búscales un rey, ve y busca a Saúl. Y vamos a darles un rey como las demás naciones. Y Samuel estaba triste, pero Dios habló con Samuel, Karen, y le dice, Samuel, no estés triste porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí, dice Dios. Pero nosotros vemos que Dios les concedió esto, se los otorgó. Ojo acá, entre paréntesis, cuidado con lo que usted le pide a Dios insistentemente. Porque puede ser que Dios nos lo conceda, pero no necesariamente es que sea su perfecta voluntad para nosotros. El pueblo de Israel estuvo insistente, pidiendo un rey como las demás naciones, no era la voluntad perfecta de Dios para su pueblo, pero Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera un rey como las demás naciones. De hecho, si vemos en la Biblia, vemos que el pueblo de Israel muchas veces sufrió
por los reyes malos que lo gobernaron. Exacto. Entonces, y a veces los llevaron a cosas incorrectas. Dios lo permitió, pero no era su voluntad perfecta. A veces caemos en ese engaño, David. No, es que si sucede es porque Dios quiso. No, no todo lo que sucede Dios quería. Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Hay muchas cosas que suceden en la tierra que Dios no quiere que sucedan, pero suceden. Claro. Como resultado de las decisiones del hombre fuera de la voluntad de Dios y fuera de su opinión. Así que, así como nosotros también podemos tener opinión de algo y no lo decimos por respeto, Claro. así Dios también tiene opiniones de decisiones que tomamos y nosotros no nos tomamos la tarea de indagar si Dios está agradado de esas decisiones. Lo que estás diciendo es bien interesante porque muchas veces nosotros sabemos qué responder ante una situación en público, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente nuestro verdadero corazón, solamente la gente muy cercana a nosotros lo conoce. Sí. Y Dios es de la misma manera. Dios puede permitir muchas cosas, pero aquí está lo importante. Tenemos que buscar ser personas que estén cerca del corazón de Dios para conocer su verdadero deseo, wow, su verdadera intención. Si nosotros estamos cerca del corazón de Dios, vamos a conocer el verdadero deseo que Dios tiene ante una situación y ante una circunstancia. Entonces, y nosotros lo sabemos bien, ¿cuántas veces nosotros sabemos cómo se debe responder en público ante ciertas situaciones? Aunque en nuestro corazón tenemos un deseo, o en nuestro corazón tenemos una inclinación, en nuestro corazón tenemos una verdadera decisión profunda, ¿no? Entonces, hay veces que por educación, hay veces que por respeto, nosotros respondemos de cierta manera pública. Y así es Dios, a veces nos respeta, nos da nuestro libre albedrío, nos da nuestro espacio, nos da nuestro lugar, pero solamente la gente cercana a Dios va a conocer el verdadero deseo, lo que realmente hay en el corazón de Dios. Y por eso nosotros tenemos que ser gente del Espíritu, gente que busque a Dios, que busque el corazón de Dios más que su bendición. Tenemos que buscar el corazón de Dios más que su cartera, decía un predicador, ¿verdad? Tenemos que buscar más el corazón de Dios que su favor, que la provisión, que el éxito que podamos conseguir a través de su unción y su respaldo. Nosotros tenemos que ser personas que vayan a buscar, que vayan tras el corazón de Dios y tras el deseo de Dios. Así es. Es importante que en cada decisión que tomemos le preguntamos a Dios qué opina. Claro. Dicen proverbios que el hombre toma decisiones y cuando le va mal, culpa a Dios. Qué tremendo. Y eso nos puede suceder también a nosotros como hijos de Dios. Yo veo personas que se casan y jamás le preguntaron a Dios si esa persona era la correcta. Asumieron que era la persona correcta porque también era cristiana, porque también iba a la iglesia, porque tenía pensamientos similares, porque les gustó, porque había atracción física, porque tal vez las familias estuvieron de acuerdo. Pero es necesario saber qué opina Dios de cada cosa que vamos a hacer. Exacto. Porque eso nos va a garantizar un éxito real. Sí, claro. No un éxito de hombre. Uno sí puede decir, me está yendo bien, soy exitosa, pero la realidad es que si Dios no acepta eso que estás haciendo, tarde o temprano no prosperará. Qué tremendo. Tarde o temprano habrán circunstancias difíciles en esa decisión que has tomado. Tarde o temprano habrá mucha oposición o habrá, las cosas se van a hacer difíciles y va a haber amargura de alma con eso. Claro. Y sin embargo, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, aunque venga el obstáculo, como sabes que es la voluntad de Dios, Dios te ayuda a vencer esa circunstancia. Todo destino, todo propósito tiene sus batallas, tiene sus luchas, tiene sus esfuerzos, todo destino, todo proyecto que Dios te mandó a hacer, todo destino tiene sus batallas, sus complicaciones, claro, también sus bendiciones y sus recompensas, ¿no? Pero aunque estemos nosotros en el destino donde Dios nos plantó, va a haber luchas, va a haber complicaciones, va a haber circunstancias, claro, también bendiciones y recompensas. Pero ahora imagínese cuando usted está en un destino que quiere usted, pero no es la voluntad de Dios para usted. Uh-huh. Si estando en la voluntad de Dios hay complicaciones y es difícil y hay esfuerzo y uno tiene que pelear por la bendición,
Ahora imagínese estar en donde Dios no quiere que uno esté. Es igual, ahorita mencionaste el tema del matrimonio para ponerlo muy práctico. Tienes toda la razón, Ana Karen. Tiene que preguntarle, todo joven, toda señorita tiene que ir con Dios y preguntarle, ¿cuál es la persona con la que tú quieres que yo me case? Dios, esta muchacha es la persona que tú quieres con la que yo me case. Este joven es el joven con el que tú quieres que yo me case, porque el matrimonio, cuando está en la perfecta voluntad de Dios, también tiene sus situaciones. Imagínese usted casado con la persona incorrecta. Entonces va a ser algo difícil. Entonces usted tiene que preguntarle a Dios. Voy a abrir un paréntesis. Espero no alargarnos tanto. Estaba leyendo el testimonio de un siervo de Dios. Dice que él unos meses antes de conocer a la que hoy es su esposa, estaba predicando en una campaña. Él estaba joven y llegó que él tuvo una visión cuando estaba orando por esa campaña y vio una joven rubia, guapa, despampanante, ¿verdad? Y el detalle es que cuando llegó a predicar, la primera persona que llegó fue la misma mujer que él vio en visión cuando estaba orando. Y él dice, mi inexperiencia en las visiones, dice, porque yo estaba empezando apenas a entrar en las visiones de Dios, creyó que era la persona con la que yo me iba a casar, o que podía estar esa posibilidad. Nada, que Dios me estaba alertando de que no le hiciera caso a esa mujer, ¿verdad? Pero dice que pasó y empezó a tener una conversación con esa chica y empezaron a platicar y empezaron a llamarse por teléfono y así. Pero un día Dios le habló a ese predicador y le dijo, deja esa relación con esa mujer. Y él obedeció. El Señor dijo, Señor, yo creí que quizás esta era la persona correcta, pero yo te voy a obedecer. Y obedeció al Señor. Dice que al siguiente día le habló el pastor donde tuvieron aquella campaña. Le dijo, tenga cuidado, hermano, porque esa mujer, se la describió, le dijo el nombre, está envuelta en un montón de cosas bien difíciles. Y él dijo, Señor, me estabas librando. Dice, desde ese día yo oraba, Señor, dime con quién me voy a casar. Que no sean mis ojos, que no sea mi carne, que seas tú quien me diga con quién me voy a casar. Y ya él estaba hablando cómo Dios lo guió con su esposa y cómo ha sido tan feliz con ella. Ahora, con esto no quiere decir que la voluntad perfecta de Dios para ti, dices, ay, es que no me voy a dejar guiar por mi carne ni por mis ojos, y que Dios te va a dar una persona que no te agrada físicamente. No quiere decir eso. Puede ser que sí, puede ser que no sé eso, no te lo puedo garantizar, pero lo que sí sé es que si es perfecta para ti, vas a ser más feliz, más pleno, más completo que cualquier persona diferente que tú puedas escoger. Entonces, yo soy muy agradecido con Dios que la mujer que Dios me dio para mí es hermosa delante de mis ojos. Pero lo que yo te quiero decir en esta hora es que antes de tomar una decisión por cosas externas, tienes que ir con Dios. Todo destino se va a pelear. Todo destino tiene sus situaciones, todo destino tiene sus complicaciones, estando en el destino correcto de Dios. Ahora, si estás en un destino de otra persona, imagínate cómo va a estar la situación. Así es. Entonces, hay que entender cómo las personas o cómo nosotros podemos pasar de la voluntad perfecta de Dios a la voluntad permisiva. Y aquí en Efesios 5:17, esta versión, Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así es. Aquí está el testimonio que me contabas de este joven evangelista. Él no fue insensato, él fue obediente a la voz de Dios. Sí. La visión que se le presentó, fue una visión sin explicación. Se le presentó la chica, él pensó otra cosa, pero fue obediente a la voz de Dios. Qué importante escuchar la voz de Dios, David. Qué importante dejarse guiar por el Espíritu. Y este es el primer punto. ¿Por qué hay personas que pasan a la voluntad permisiva? Porque las personas empiezan a hacer la voluntad de Dios permisiva. ¿Por qué? Porque no saben escuchar la voz de Dios. A veces no sabemos escuchar la voz de Dios. O no dedicamos el tiempo para escucharla. A veces pensamos que la voz de Dios es la voz de nuestro deseo. Claro. O queremos creer que eso es así. Exacto. Si este joven hubiera sido insensato, él hubiera permanecido
en su deseo y hubiera dicho, no, es que Dios me dijo que esa rubia despampanante era mi esposa. Es que Dios me lo dijo. No, Dios no te lo dijo. Es tu deseo. Exacto. Es el anhelo de tu corazón. Y muchas veces eso hacemos. Como es nuestro anhelo, como es un deseo, como es algo que hemos deseado por tanto tiempo, cuando se presenta una oportunidad decimos, tiene que ser de Dios. Y a veces no es así. Exacto. A veces Dios tiene algo, de hecho casi siempre Dios tiene algo mejor. Es cierto. Entonces es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Todo hijo de Dios tiene que aprender a escuchar la voz de Dios para no equivocarse. Exacto. Ese es yo creo que el primer punto de por qué las personas pasan de la voluntad perfecta a la voluntad permisiva de Dios, que no escuchamos la voz de Dios o no la escuchamos con exactitud o no dedicamos el tiempo para ver qué es lo que Dios dice al respecto de esta circunstancia, ¿verdad? Yo creo que un segundo punto por el cual las personas salen de la voluntad perfecta para pasar a la voluntad permisiva de Dios, bueno, es primero que nada porque Dios nos permite libre albedrío. Dios no nos obliga, Dios no quiere robot, Dios no te obliga a hacer y te hace manita de puerco para que hagas su voluntad. No, Él nos da libre albedrío, Él nos da a conocer su perfecta voluntad y nosotros escogemos si caminamos por el camino, por el destino que Dios trazó para nosotros o caminamos por un destino que nosotros deseamos o queremos seguir, ¿verdad? Entonces hay un libre albedrío, pero ese libre albedrío lo tenemos que usar agradando a Dios. Así es, y yo creo que con esto podemos resolver muchas dudas, David, de gente que se entristece por sus hijos, tal vez algún profeta, o tú siempre supiste que tu hijo iba a servir al Señor y tal vez por alguna circunstancia él no lo ha hecho. Tal vez por alguna circunstancia tu hija no se ha consagrado como tú hubieras querido. Y tú debes de entender que aunque Dios quiere que tu hija se consagre, aunque Dios quiere levantar en tu hijo ese hombre de Dios que Él prometió, si tus hijos no quieren, no va a pasar. Tiene el hombre que cooperar con la voluntad de Dios. Y tú dices, pero si es la voluntad de Dios, y a veces dirigimos nuestro enojo a Dios y así no debe de ser. Tú tienes que orar para que tus hijos tengan un encuentro con Dios como el hijo pródigo lo tuvo. El hijo pródigo se salió de la casa de su padre. Y dice en la Biblia que en el proceso de estar lejos del amor de su padre y del cuidado al que él estaba acostumbrado, el padre no lo retuvo. Por supuesto que la voluntad del padre no era que su hijo se rebelara. Exacto. La voluntad de Dios era que su hijo heredara. Pero no fue así, el hijo quiso irse y el padre respetó esa decisión. Y dice en la Biblia que cuando el hijo pródigo estaba en medio de su proceso de perdición, junto con las algarrobas de los cerdos, dice, el hijo pródigo volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Tú tienes que orar para que tu hijo anhele volver a los caminos de Dios, pero no dirijas tu enojo a Dios llamándolo mentiroso o llamándolo que Él no es fiel, porque Dios es fiel. Sí. Pero el libre albedrío del hombre y la insensatez del hombre, el querer hacer las cosas a su manera y la rebeldía que llena el corazón del hombre tiene que ser tratada. Así que, mujer, toma valor, toma fuerza y ora por tus hijos para que el corazón de ellos se vuelvan al corazón del Padre Celestial. Y cuando eso sucede, ellos pueden volver a esa voluntad perfecta de Dios, porque si la voluntad perfecta de Dios es que ellos les sirvan, esa es la voluntad de Dios, tú tienes que orar para que esa voluntad se cumpla. Así que dirige tu fuerza en interceder para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en tu familia. No culpes a Dios. Siempre algo hicimos nosotros mal. Siempre el problema está en nuestra cancha, no está en la cancha de Dios. Y el libre albedrío muchas veces hace que nos autodestruyamos, y tú tienes que saber que a veces Dios va a permitir que te autodestruyas hasta que reconozcas que siempre tú debiste de haber hecho las cosas a la manera de Dios. Dios no va a impedir que te autodestruyas. Claro, tenemos un testigo interno, tenemos al Espíritu Santo, pero si tú insistes en pecar, si tú insistes en desobedecer la voz de Dios, puede ser que al principio Dios te detenga, pero cuando uno es rebelde, Dios va a decir, está bien, hazlo. Y cuando estés procesado y cuando el pecado te haya golpeado y cuando el mal haya destruido tu corazón, yo aquí voy a estar para ti.
Claro, Así es el amor de Dios. Sin embargo, no era lo que Dios quería. Dios quería que tú no sufrieras. Dios quería que tú caminaras en su voluntad. Dios quería librarte de muchos problemas. Dios quería librarte de ese divorcio. Dios quería librarte de esa enfermedad. Pero a veces nuestra insensatez nos lleva a un proceso que no quería Dios que tú vivieras. Sí, así es. Así es otra razón, Karen, por la cual las personas entran a la voluntad permisiva de Dios, es porque quieren ser iguales a otros. Wow, porque quieren sí. imitar a otras personas. Sí. Hay veces que vemos a alguien y queremos ser como esa persona, queremos imitar los pasos de esa persona, pero yo quiero decir algo de parte de Dios. Usted tiene un destino único de parte de Dios. ¿Sabe? Usted sabe eso, dicen que cada huella es diferente. Si usted tiene más de un hijo, usted sabe que aunque sean del mismo padre y la misma madre, cada hijo es diferente. Así es, el destino de Dios es único para usted. Usted no va a ser una réplica de alguien más. Usted tiene un destino único para usted. Claro, aprendemos de otras personas. Claro, recibimos lo mejor de otras personas. Aprendemos, crecemos. Pero usted tiene un destino que solamente usted va a cumplir. Y cuando las personas quieren imitar a otros, entonces se salen de la perfecta voluntad de Dios para ellos. Y a lo mejor están haciendo cosas buenas, Así es. ¿verdad? A lo mejor están haciendo otras cosas muy padres, que ayudan mucho, muy visibles quizás, o no tan visibles, no lo sé, pero ya no es lo que Dios tenía para ellos. Es decir, la voluntad de Dios, o salirnos de la voluntad perfecta de Dios, no siempre habla de que estamos haciendo cosas malas o terribles. Podemos estar haciendo cosas buenas, pero no era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Dios ya planeó, dice la Escritura, el apóstol Pablo, que Dios planeó de antemano que caminásemos en buenas obras. Hay algunas buenas obras que Dios ya preparó para que nosotros caminásemos en ellas. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Algunos de ustedes quizás Dios los va a usar siendo luz dentro de la medicina. ¿Por qué querrías ser un predicador dentro de una iglesia si tu destino está en la medicina? A lo mejor eres abogado, a lo mejor eres contador y ahí Dios te va a usar o eres empresario y ahí Dios te va a usar para que llegues a otros empresarios donde un predicador nunca podría llegar. ¿Sí me estoy explicando? Y aunque tú digas, oh, yo admiro a un predicador y yo quiero estar dentro de una iglesia predicando, eso es lindo, eso es bueno, pero si no es la voluntad perfecta de Dios para ti, tú tienes que cumplir tu destino y tu voluntad perfecta. Igualmente, un pastor, aunque sea bueno hacer ciertas otras cosas, que tiene que andar haciendo lo que no le pidió Dios que hiciera. Y hay veces que así es en todas las cosas. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir nuestro propósito, tenemos que cumplir nuestro destino y no imitar a otra persona porque se nos hace muy padre lo que está viviendo, porque se nos hace muy padre lo que está haciendo. No, Dios tiene un destino para nosotros y nosotros tenemos que caminar en ese destino. Por eso es importante llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, porque cuando nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida, no pierdo el tiempo. Exacto. Porque ya sé lo que Dios quiere para mí. No ando perdiendo el tiempo. Si admiro lo que hacen otras personas, no deseo vivir la vida de otra persona. Quiero hacer lo que Ana Karen Villazón nació para hacer. Exacto. Y muchas veces no va a ser lo que yo soñaba tal vez antes, pero si yo le pido a Dios, quiero hacer tu voluntad, entonces Dios va a ir poniendo todas las cosas para que yo cumpla ese propósito. Por eso es importante orar mucho, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque muchas veces cuando pedimos mal, Dios deja de escuchar nuestra oración y empieza a trazar tu senda. Exacto. Dice en la palabra de Dios, fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia u opinión. Búscalo en todos tus caminos. Qué hermoso. Dice, y Él enderezará tus veredas. Creo que ese salmo lo escribió Moisés, si no me equivoco. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios que Él haga su voluntad perfecta, no podemos pretender que sabemos la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios son muy altos. Nunca sabemos con exactitud todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Claro. Pero sí podemos pedirle al Señor que no permita que nos salgamos del camino. Y cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, nuestras veredas comienzan a
guiarnos exactamente a donde Dios quiere que estemos. Qué hermoso. Y eso es hermoso. Y otra razón, David, de hecho esto va ligado, otra razón por la cual podemos pasar a la voluntad permisiva es cuando somos presuntuosos. Es cuando llegamos a caer en esa arrogancia de que le exigimos a Dios que se hagan las cosas a nuestra manera. Claro. Y creemos que así Dios quiere. Si creemos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Sí, es que es padrísimo nuestros ideas, planes. Sí, mis ideas, esa es la idea de Dios también. Sí. Y que nadie me diga lo contrario porque no, yo soy tan espectacular que todo lo que yo pienso seguramente es divino. Sí, todo lo que claro. yo deseo seguramente viene del cielo. Eso es ser presuntuoso, es ser arrogante. No es cierto. No todo lo que pensamos, no todas nuestras ideas, no todo lo que deseamos es la idea de Dios. Así Es es. el sueño de Dios. Tenemos que ser humildes para aceptar el sueño de Dios. Porque nosotros solo somos humanos. Exacto. Y como seres humanos necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Exacto. Tú, mujer, hombre, necesitas saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No puedes saber, no solo porque se te ocurrió, significa que es la voluntad de Dios. Ahora, otro punto cuando viene que caemos en ser presuntuosos es que hay veces que las personas que son presuntuosas creen que tienen ciertos privilegios que otros no tienen. A mí Dios me permite hacer ciertas cosas. Uy, sí. A mí Dios me permite hacer un poquito este pecado. A mí Dios me da oportunidad de salirme un poquito del camino. Dios y yo nos arreglamos, ya platicamos. Eso es arrogancia. Eso es ser presuntuoso nos hace salirnos a la voluntad permisiva de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar siempre nuestro corazón y buscar ser humildes. No es cierto. No importa quién sea, no importa qué título tengas, no importa qué hayas logrado en la vida, no tienes privilegios que otros no tienen. Siempre Dios tiene una voluntad perfecta para ti, tiene un destino para ti, y salirnos de ese destino va a resultar en tragedia y pérdida. Dios ya tiene principios marcados en la Biblia. No importa cómo te llames, no importa qué título tengas, no importa cuánto hayas logrado, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta fama y éxito tengas. Si tú te sales de los principios de la palabra de Dios y cometes pecado, va a haber el fin del pecado, es la muerte, es tristeza, es terrible, es destrucción. Entonces no podemos ser presuntuosos y decir, a mí Dios me permite ciertas cosas. Claro. Sí, te las permite porque has sido rebelde y quieres hacer eso, pero te está dando un lapso. Es más, peco y es cuando mejor me va. Y tú dices, no hombre, pues es que yo cuando hago esos pecados es cuando me va mejor. Mira, hasta gano y esto y me va mejor y tengo éxito. Y Dios abrió un espacio de gracia y de tiempo para que te arrepientas. Y si no cambias, va a caer un juicio sobre nuestra vida. No podemos salirnos de la voluntad de Dios, no podemos ser presuntuosos. Tenemos que vivir agradando a Dios. Y creo que esta otra cosa que sucede nos pasa mucho a los hijos de Dios y es la impaciencia. Muchas veces hacemos nuestra voluntad o entramos a la voluntad permisiva de Dios porque no queremos esperar el tiempo de Dios y queremos ayudar poquito a Dios, y la impaciencia nos hace hacer decisiones terribles que nunca hubiéramos imaginado porque no quisimos esperar, porque no le tenemos paciencia a Dios, porque queremos las cosas ya. Y yo creo que es algo que pasa mucho en esta generación. Queremos las cosas ya, lo que me prometiste lo quiero ya en un año, y si te tardas, Dios, yo voy a meter de mi cuchara, como decimos aquí en México, voy a meter de acciones propias para que te apures, porque ya quiero que lo hagas. Y muchas veces Dios tiene ya su tiempo. Exacto. Y lo podemos ver en Éxodo 32:1. El pueblo de Israel se impacientó, David, cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron todos entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces el pueblo empezó a sentirse presionado porque Moisés no bajaba. Hicieron lo inimaginable, un becerro de oro, y Aarón cedió ante la presión del pueblo. Qué tremendo. Y muchas Hay que veces saber esperar en el Señor. Aunque haya presión. Claro. Porque esa es otra, David.
la voz de Dios es importante, pero también hay voces de personas importantes para con nosotros. Sí, claro. También está la voz de la esposa, del esposo, la voz de los hijos, la voz de los amigos, la voz de los padres, que a lo mejor nos presionan y nos dicen, oye, pues ¿a qué horas vas a hacer esto? ¿A poco vas a esperar a que Dios te conteste? Y muchas veces esa presión de la gente que amamos nos puede hacer desviarnos de lo que ya Dios nos dijo. Exacto. Y la impaciencia, la presión de salirte de la voluntad de Dios puede ser mucha. Sí, exacto. Más cuando son personas importantes para con nosotros, pero que no están alineadas a la voluntad de Dios o no escuchan la voz de Dios. Tú tienes que poner la voz de Dios como prioridad. Exacto. Y hacerles entender a ellos que la voluntad de Dios es la que Él te dijo, sí, claro, no la que ellos dicen. Y muchas veces amamos tanto a las personas, a nuestras familias, amamos tanto a nuestros amigos, que creemos que tal vez Dios está hablando a través de ellos, cuando tú sabes muy en tu interior que no es verdad. Claro. Pero la presión a veces nos hace salirnos de la voluntad de Dios. Sí, la manipulación humana, ¿verdad? Sí. Porque a veces que sin querer esa presión, pues sí se vuelve... Es una manipulación en el mundo espiritual, es una manipulación que nos presiona a hacer lo que no queremos hacer y lo que Dios no nos pidió hacer. Y no podemos caer ni en la impaciencia, ni podemos caer tampoco en la manipulación de los hombres. Porque no es porque sean malos, es porque a lo mejor están viendo las cosas de una manera, pero cuando conocemos nosotros la dirección de Dios para nuestra vida, tenemos que pararnos en la palabra de Dios. Tenemos que pararnos en lo que Dios dice de nosotros. Y son algunas razones por las cuales las personas se pueden salir, Karen, de la voluntad perfecta de Dios. Y tenemos nosotros que velar y vigilar que nosotros no caigamos en esas razones. Es bueno saber cómo nosotros nos podemos salir de la voluntad perfecta de Dios para no caer en eso, ¿verdad? Para no caer en esos errores, sino mantenernos escuchando la voz de Dios, mantenernos cerca del corazón de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir cumplir nuestro destino, cumplir nuestro propósito, y al final de nuestros días, Karen, este es mi sueño, este es mi anhelo, al final de mis días, Dios me diga, David, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este pasaje de la Biblia dice, buen siervo y fiel. Wow. Esto es lo impresionante. No basta con ser bueno. Sí. Porque hay veces que decimos, es que estoy haciendo cosas buenas. Es que estoy haciendo cosas que están en la Biblia. Está bien. Todos debemos de hacerlas. Pero dice, buen siervo y fiel. Y fiel. Y fiel, tenemos que ser fieles a nuestro destino. Tenemos que ser fieles a nuestro llamado. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos pide a nosotros hacer. No basta con ser buenos, necesitamos ser fieles. Necesitamos agregar fidelidad a nuestra vida, fidelidad a nuestra gente, pero sobre todo fidelidad a Dios. Señor, yo te voy a ser fiel a lo que tú me hablaste. Voy a ser fiel a tu destino, voy a ser fiel a tu propósito. Porque este va a ser el resultado que todos queremos un día escuchar. Que Dios nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y antes de concluir, David, yo sé que siempre haces una hermosa oración para despedir, pero yo quisiera agregar algo y reiterarlo. Empápate del conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Cuando tú te llenas del conocimiento de lo que Dios quiere para ti, tú vas a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque es como un mapa que te lleva a tomar decisiones correctas. Cuando tú sabes de todo lo que Dios quiere para ti, tú tomas decisiones correctas y dejas de perder el tiempo. Empápate del conocimiento de la voluntad de Dios para tu matrimonio, para tus finanzas. ¿Qué quiere Dios de tus finanzas? ¿Qué quiere Dios de los conocimientos que estás adquiriendo? ¿Qué quiere Dios de la iglesia donde estás? ¿Qué quiere Dios del llamado que tienes? ¿Qué quiere el Señor de las relaciones que tú tienes? ¿Qué quiere el Señor de tus hijos? Tú tienes que empaparte de la voluntad de Dios que tiene para tus hijos. Así tú no vas a permitir que ellos tomen malas decisiones, porque tú sabes como mamá, como papá, qué es lo que Dios tiene para ellos. Empápate, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios para ti, de tal manera que eso te va a guiar a tomar decisiones correctas. Entonces, siempre busca hacer la voluntad perfecta de Dios para tu vida, a tal punto que tú le digas al Señor, no quiero nada que tú no quieres que yo tenga.
No quiero estar en un lugar donde tú no quieres que yo esté. No quiero casarme con la persona que tú no quieres que yo me case. No quiero vivir la vida que tú no quieres que yo viva, Señor. Yo quiero hacer solo tu voluntad. Y déjame decirte que en esa voluntad tu vida va a ser plena, va a ser buena, agradable. No decimos que no va a haber dificultades, no, sí va a haber, pero Dios va a estar contigo y la complacencia de Dios va a estar contigo. El Señor hará resplandecer su rostro sobre ti y dice, y pondré en ti paz. Wow. La verdadera paz y la verdadera plenitud para tu vida, para tu destino, se encuentra cuando caminas en la perfecta voluntad de Dios. Cuando Abraham estaba en relación con Dios, Dios le dijo, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se lo dijo después de que Abraham tuvo un hijo con la sierva de Sarai, Agar. Y cuando Abraham tenía 99 años, Dios le volvió a hablar, después de muchos años de no hablarle, le dijo, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham caminó en la voluntad perfecta de Dios y engendró a su hijo Isaac a través de su esposa Sara, como Dios se lo había dicho. Entonces Dios nos ve perfectos cuando caminamos bajo su perfecta voluntad. Ahí es donde Dios está complacido, ahí es donde estamos verdaderamente alineados al corazón de Dios. Y oramos para que tú tengas ese deseo, para que tú tengas el deseo de caminar alineado al corazón de Dios. Así es, y vamos haciendo una oración para que Dios nos muestre, nos revele cuál es su voluntad para nuestras vidas. Conocer la voluntad de Dios implica oración, implica pedírselo al Señor, implica pasar tiempos con Dios. Y ahí donde usted está, vamos orando. Dios, yo bendigo, Señor, a cada persona que está viendo este episodio, primer episodio de esta segunda temporada. Sí, Señor, yo bendigo a cada persona. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Revélanos, Señor, tu perfecta voluntad. A cada uno de nosotros, Señor, permítenos conocer, Señor, empaparnos de tu voluntad para nuestra vida, para nosotros caminar, para nosotros andar, para nosotros actuar agradándote a ti, para ser personas que te complacen enteramente a ti. Señor, revélanos, Señor, tu perfecta voluntad. Llévanos, Señor, a tener tiempos de oración donde tú nos permitas conocer tu perfecta voluntad para nuestra vida. Espíritu Santo, revélanos, Señor, tu perfecta voluntad. Revélanos qué paso dar. Revélanos, Señor, cuál es nuestro destino. Revélanos, Señor, cuál es tu propósito para nosotros en esta tierra. Venga un espíritu de sabiduría, sí, venga un espíritu de revelación, Señor, sobre cada uno de los que están viendo, Señor, este video, para conocer tu perfecta voluntad. El espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, venga, Señor, sobre nosotros, trayendo, Señor, la revelación de tu voluntad para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias. Y líbranos, Señor, de ser alguien que camine contrario a ti. Líbranos, sí, Señor, de ser personas que den la espalda a tu propósito, sí, y permítenos ser aquellas personas que tú soñaste que nosotros debemos de ser. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, te damos gracias. Señor. Les bendecimos, muy contentos por este primer episodio de esta segunda temporada. La voluntad de Dios, le animamos a orar buscando la voluntad de Dios para su vida, y va a ser la mejor inversión de tiempo que usted haga, orar buscando la voluntad de Dios para su vida.